Ya, vamos a ver dos temas el día de hoy. La primera parte corresponde a lo que vendría a ser la farmacología de los problemas respiratorios. Y dentro de esto vamos a ver una enfermedad que afecta mucho a nuestra población, que viene a ser el asma bronquial. Cuando hablamos de asma bronquial, el asma bronquial es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que se caracteriza por inflamación, ¿no? Hay inflamación de las vías aéreas. Esta inflamación de las vías aéreas lo que genera es un problema obstructivo, una obstrucción de las vías aéreas que genera dificultad respiratoria, ¿no? Y también se va a presentar algunos otros síntomas como es opresión torácica, la sibilancia y hay tos, ¿no? Todo esto se debe a la inflamación que se produce a nivel de las vías aéreas. Ahora, estos síntomas se asocian a un alto grado de hiperreactividad. La hiperreactividad se refiere a que un paciente asmático es muy sensible y en el caso de los pacientes asmáticos fácilmente perciben olores fuertes y en este caso, cuando se percibe un olor fuerte por el asmático, este paciente va a reaccionar con una broncocontracción de las vías aéreas, ¿no? Produciendo dificultad respiratoria, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de una hiperreactividad bronquial, ¿ya? O sea, a un pequeño estímulo, que en este caso va a ser un olor fuerte, genera una reacción eh, violenta, podríamos decirlo, en el paciente, ¿no? Que en este caso reaccionaría con un broncoespasmo, ¿no? Que le puede generar dificultad respiratoria, ¿ya? O sea, a eso se refiere cuando hablamos de una hiperactividad bronquial. Eso viene a ser entonces la definición de lo que vendría a ser el asma, ¿ya? Es una enfermedad que se caracteriza por inflamación de las vías aéreas y esta inflamación genera obstrucción de las vías aéreas y genera también otro tipo de síntomas como dificultad respiratoria, sibilancia, ¿no? Que son ruidos a nivel pulmonar y puede haber también tos, ¿no? Ahora, la otra característica es que se presenta, que el asmático también puede presentar hiperreactividad bronquial. En esta diapositiva podemos apreciar lo que vendría a ser un bronquiolo de un paciente asmático y en la parte inferior está el esquema de lo que vendría a ser un bronquiolo normal, ¿no? Acá se puede apreciar que hay un proceso inflamatorio, ¿no? Hay una obstrucción de las vías aéreas y esto genera la dificultad respiratoria, ¿no? Esto genera los problemas de broncoespasmo, ¿no? En el paciente. Ahora, cuando hablamos de la clasificación etiológica del asma bronquial, eh, existen básicamente dos formas de clasificar el asma bronquial de acuerdo a su etiología. ¿Ya? Hay una tercera, pero es más rara. Las más comunes son la extrínseca, o también llamada atópica, o de origen conocido. Por lo general, este tipo de asma, la causa es conocida, y la causa de ese tipo de asma es un alérgeno, una sustancia alergénica que causa ese tipo de asma. El otro tipo de asma es el intrínseco o idiosincrático, que es de origen desconocido. O sea, no se sabe la causa, ¿no? Esas son las dos principales clasificaciones del asma de acuerdo a su etiología. Ahora, el tercer tipo es un asma mixto que tiene características de extrínseco y también tiene características de intrínseco, que no es muy común, ¿ya? Los más comunes son el extrínseco y el intrínseco. El que se presenta con mayor frecuencia es el extrínseco, ¿no? Ese es de origen Hacemos sopita. conocido. ¿Ah?
Apaguen Se su llama esa audio, por sopa. favor. Su Mm, audio, apaguen el perdón, audio. perdón. En el caso del extrínseco, la causa, vuelvo a repetir, viene a ser una sustancia alergénica, es un alérgeno. ¿Ya? Ahora, esto de aquí viene a ser el mecanismo de cómo se genera el asma de origen conocido. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del asma de origen conocido, existen dos fases. Es una fase temprana y una fase tardía. ¿Ya? La fase temprana ocurre a los primeros minutos de la exposición del alérgeno. Esta fase temprana se caracteriza porque va a haber una exposición del paciente con la sustancia alergénica. Cuando ingresa este alérgeno al organismo, se va a producir la liberación de algunos mediadores químicos que son provenientes de los mastocitos, como el caso, por ejemplo, de la histamina, ¿no? De los leucotrienos, el C4, el D4, el E4 y algunas prostalaninas inflamatorias. De esos mediadores químicos, el más importante viene a ser la histamina. ¿Ya? Estos son provenientes de los mastocitos. Estos mediadores químicos, cuando son liberados, lo que van a generar en el organismo es una contracción del músculo liso, es decir, lo que generan es una broncocontracción. Esa broncocontracción se explica por la liberación de estos mediadores químicos. Y dentro de los síntomas que se pueden apreciar en esta fase temprana son las sibilancias, ¿no? Son los ruidos pulmonares que se pueden escuchar con el estetoscopio. ¿Ya? Entonces, esa es la característica de la fase temprana del asma bronquial. ¿Ya? Primero ingresa el alérgeno, hay una exposición previa de la sustancia alergénica con el paciente, y cuando el alérgeno ingresa a nivel de los mastocitos, produce la liberación de estos mediadores químicos que van a generar broncocontracción. Lógicamente hay producción de anticuerpos, ¿no? Cuando algo extraño entra al organismo, se producen anticuerpos y los anticuerpos que se producen para defendernos contra estas sustancias alergénicas vienen a ser la inmunoglobulina E, ¿ya? Esta es la fase temprana del asma bronquial. En la fase tardía, esta fase tardía aparece entre 4 a 6 horas después de la fase inicial. Y en esta fase tardía, lo que caracteriza esta fase tardía es la liberación de mediadores químicos provenientes de células proinflamatorias, como el caso de los linfocitos y como el caso de los eosinófilos. Los mediadores químicos que son liberados de estas células, como los linfocitos y los eosinófilos, son el caso de leucotrienos, el leucotrieno B4, la interleuquina 4, la interleuquina 5, el óxido nítrico, proteínas básicas, el PAF, este es un mediador químico de agregación plaquetaria. Todos estos son provenientes de estas células proinflamatorias, ¿no? De los linfocitos y eosinófilos. Y en este caso, estos mediadores químicos lo que van a desencadenar es una inflamación, ¿ya? Entonces, la característica de la fase temprana es la broncocontracción y la característica básica de la fase tardía es la inflamación. La fase temprana aparece a los primeros minutos de la exposición del alérgeno. Se liberan rápidamente estos mediadores químicos, principalmente la histamina, y luego de 4 a 6 horas después de la fase inicial, se liberan mediadores químicos de linfocitos, provenientes de linfocitos eosinófilos, ¿no? Como son las interleuquinas 4 o 5, leucotrieno B4, el óxido nítrico, proteínas básicas, el PAF, ¿no? Que es un mediador químico de agregación plaquetaria, y estos producen inflamación, ¿no? Estos ya son síntomas más crónicos. Y aquí ya se puede generar la hiperreactividad bronquial, ¿no? Aquí ya el paciente va a presentar esta característica, ¿ya? Entonces, fase temprana, broncocontracción, y fase tardía, hay un proceso inflamatorio, ¿ya?
Eh, entonces, eso es lo que vendría a ser el mecanismo de acción de cómo se produce el asma de origen conocido. Ya es de origen conocido, porque el de origen desconocido exactamente no se sabe cuál es la causa. Por lo general, podrían ser algunos factores genéticos, ¿no? Ahora, como parte entonces del tratamiento, lo que se tendría que dar en la fase inicial del asma bronquial, como hay un problema de broncocontracción, lo que tenemos que dar es broncodilatadores, ¿no? Aquí se dan broncodilatadores, ¿no? En la fase inicial del asma bronquial. Y en la fase tardía, como ya hay un problema inflamatorio, lo que tenemos que dar es un antiinflamatorio, ¿ya? Pero los antiinflamatorios que hay que dar tienen que ser de tipo esteroideo. No se pueden dar antiinflamatorios no esteroideos, ¿ya? Porque estos antiinflamatorios no esteroideos pueden generar reacciones de hipersensibilidad y por lo tanto, si eso lo das a un paciente asmático, podrías agravar el cuadro, ¿no? Le podrías producir una mayor dificultad respiratoria, ¿no? En el caso del asma bronquial, lo que tenemos que dar son antiinflamatorios de tipo esteroideo, ¿no? Es el caso de los corticoides, ¿ya? Y de los corticoides, el más usado es la prednisona por vía oral, ¿no? Prednisona solo se da por vía oral, ¿ya? Entonces, esta es la clasificación. Ahora, en cuanto a los agentes que desencadenan, que son factores de riesgo para que induzcan un problema respiratorio como el asma bronquial, ¿no? A eso se los denomina gatillos, ¿no? Estos son los gatillos, son los factores de riesgo. Tenemos factores inflamatorios, factores irritantes y otro tipo de factores. Dentro de los factores inflamatorios, aquí tenemos a los alérgenos. Están los alérgenos, ¿no? Estos son los principales factores de riesgo. Y dentro de las sustancias alergénicas está, por ejemplo, el pelo de los animales, ¿no? Tanto del gato como del perro. El pelo del perro también es considerado alergénico. ¿Ya? Tenemos también el caso del polen, ¿no? Que es un alérgeno extradomiciliario. Los hongos, los mohos, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Cuando un cuarto está demasiado cerrado, se pueden generar mohos y ese moho es una sustancia alergénica, ¿no? Ahí la recomendación es que siempre la habitación esté ventilada, ¿no? Hay que abrir las ventanas de tal forma que estos alérgenos se puedan movilizar y no causen problemas a nivel bronquial. Tenemos también el caso de algunas infecciones, de las infecciones respiratorias, ¿no? Un problema respiratorio que podría ser viral, ¿no? Eso se podría convertir, si no lo trato a tiempo, en un problema ya infeccioso, problema bacteriano, y si eso no lo trato a tiempo, eso podría terminar en un asma bronquial, ¿no? Los problemas respiratorios, ya sean virales o bacterianos, si no los tratamos a tiempo, eso podrían convertirse a futuro, a la larga, en un asma bronquial. Tenemos también lo que es un asma ocupacional que es inducida en el trabajo, ¿no? Por la presencia de olores fuertes, del polvo, básicamente, ¿no? El caso, por ejemplo, de las personas que trabajan en ambientes ambientes cerrados, ¿no? Por ejemplo, bibliotecas, eh, y donde haya demasiado polvo, o aquellas personas que trabajan con pinturas. Esas sustancias son sustancias alergénicas que podrían inducir un broncoespasmo. Dentro de los factores irritantes, tenemos los cambios bruscos de temperatura, ¿no? Calor-frío, podrían desencadenar problemas de broncoespasmo. Tenemos también lo que es el asma inducida por la actividad física, ¿no? Cuando una persona no está acostumbrada y de la nada sale a hacer actividad física, sale a correr, ¿no?
y llega a su destino, le genera un problema de dificultad respiratoria, ¿no? Es un asma, es un broncoespasmo que se puede generar debido a la actividad física, ¿no? El estrés, las emociones también pueden inducir broncoespasmos. Los olores fuertes, como el caso de la pintura, los aditivos alimenticios, ¿no? También son considerados factores de riesgo. El tabaco, hay estudios que indican que el- el humo del cigarro tiene radicales libres de nitrógeno, nitrosaminas, que pueden causar problemas respiratorios, ¿no? Y está demostrado que en la gran mayoría de pacientes fumadores, eso puede generar un problema de cáncer de pulmón o un problema respiratorio como un asma bronquial, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el tabaco, pero más que todo con el humo del cigarro, ¿no? Porque ese humo del cigarro es el que genera el problema. ¿Ya? El reflujo gastroesofágico también puede generar problemas de broncoespasmo, los contaminantes ambientales, los aditivos alimenticios, ¿no? También son considerados factores de riesgo. ¿Ya? Entonces, estos son los factores de riesgo que podrían desencadenar un problema de broncoespasmo que a la larga se podría convertir en un problema de asma bronquial. Eh, cuando para hacer una evaluación, para hacer un diagnóstico de la función pulmonar, lo que se hace es evaluar dos parámetros, la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado al primer segundo, ¿ya? Que vendría a ser el FEB1. Esto se evalúa usando el espirómetro, ¿no? Se puede evaluar esto usando un espirómetro. La capacidad vital forzada viene a ser el volumen de aire que puede ser expirado tan fuerte y rápido como no sea posible y tras una inspiración máxima, ¿ya? A eso se le denomina capacidad vital forzada. El volumen inspiratorio forzado al primer segundo corresponde con el volumen máximo de aire que puede ser expirado en el primer segundo de la capacidad vital forzada. ¿Ya? Entonces, estos parámetros se evalúan utilizando espirómetros. Ahora, la clasificación anterior que hemos visto es una clasificación etiológica, o sea, de acuerdo a su causa, ¿no? Intrínseco y extrínseco. Existe otra clasificación del asma bronquial que viene a ser de acuerdo a su severidad, ¿ya? De acuerdo a la severidad del asma bronquial, existen cuatro tipos de asma. Es un asma intermitente, es un asma persistente leve, es un asma moderado persistente y es un asma severo persistente. En el asma intermitente, los síntomas son menos de una vez por semana. ¿Ya? El broncoespasmo es de corta duración y este es el más leve. Los síntomas nocturnos casi no se van a presentar en un asma intermitente, ¿ya? Y en este caso, se puede utilizar, más adelante vamos a ver la terapéutica que se puede usar. Aquí se puede utilizar broncodilatadores de manera condicional, solo de manera condicional. En el persistente leve, este es un poquito más drástico que el intermitente. Los síntomas son más de una vez por semana, pero menos de una vez por día. El broncoespasmo podría afectar ya la actividad y el sueño. Y en este caso, ya se podrían presentar algunos síntomas nocturnos, ¿no? O sea, en las noches podría haber problemas de dificultad respiratoria, ¿no? Debido al broncoespasmo. El moderado persistente. En el caso del moderado persistente, hay que evaluar la posibilidad de hospitalizar al paciente. ¿Ya? Ahí hay que ver la posibilidad de hospitalización. En este caso, los síntomas son diarios, ¿no? El broncoespasmo es diario, el broncoespasmo afecta la actividad y el sueño. Los síntomas nocturnos son más de una vez a la semana. Este es el moderado persistente. El severo persistente, este es el más grave y en este caso el paciente ya tiene que estar hospitalizado. Es un paciente que tiene que estar hospitalizado.
Los síntomas son diarios, el broncoespasmo es muy frecuente. Los síntomas, el broncoespasmo en las noches se da de manera frecuente, ¿no? Y eso va a producir limitaciones en las actividades físicas de la persona. ¿Ya? Entonces son cuatro tipos de asma de acuerdo a su severidad: el intermitente, persistente leve, moderado persistente y el severo persistente. Entonces, si hablamos del abordaje terapéutico, eh, el tratamiento que vamos a dar en un paciente asmático puede ser preventivo. Tenemos el no farmacológico y el farmacológico, ¿ya? En el preventivo, básicamente es reducir la exposición de los agentes desencadenantes, ¿no? Es decir, reducir la exposición de los alérgenos, de los contaminantes, ¿no? De todos los gatillos que hemos mencionado. Esos factores tenemos que reducirlos al mínimo. Y una forma sencilla, práctica, es que la habitación de un paciente, de un paciente que tenga el diagnóstico de asma bronquial, esa habitación todos los días tiene que estar limpia, todos los días tiene que estar bien limpia y tiene que estar siempre abierta las ventanas, ¿no? De tal forma que estos alérgenos se movilicen y no se concentren en la habitación. Entonces son medidas preventivas que podemos adoptar, ¿no? Para que el asma no se complique. En el no farmacológico se puede utilizar oxigenoterapia. Claro que en la actualidad el oxígeno ya es considerado medicamento, ¿no? El oxígeno es un medicamento. La oxigenoterapia consiste en suministrar oxígeno al paciente, ¿no? Mediante nebulizaciones, para generar, para aliviar la sintomatología, ¿no? En este caso, para que empiece a respirar mejor el paciente. La kinesioterapia respiratoria, esto consiste en hacer algunos masajes en el paciente de tal forma que lo que esto genera es la movilización de secreciones, ¿no? El caso, por ejemplo, de la palmoterapia. La palmoterapia, en este caso, es muy buena, de tal forma que lo que hace es movilizar las secreciones en el paciente asmático. Ahora, si tiene demasiadas secreciones, lo que se tiene que hacer es aspirar esas secreciones, ¿no? Se aspira estas secreciones utilizando sondas, unas sondas con un equipo especial que lo que hace es aspirar esas secreciones, ¿no? Eso lo realiza el personal de enfermería. Ahora, en el caso del farmacológico, ¿ya? Algo ya les había adelantado. En el abordaje terapéutico hemos mencionado que hay dos fases, ¿no? Es la fase temprana y la fase tardía. En la fase temprana del asma bronquial, básicamente vamos a utilizar broncodilatadores, y en la fase tardía se utilizan antiinflamatorios esteroideos. O sea, el abordaje terapéutico, básicamente, el farmacológico, se da a base de broncodilatadores y antiinflamatorios de tipo esteroideo. Ahora, dentro de los broncodilatadores, los que se utilizan son tres subgrupos. Hay tres subgrupos de broncodilatadores que vamos a utilizar. Son los beta-2 adrenérgicos, las metilsantinas y los antimuscarínicos, o también denominados anticolinérgicos. Eh, Dentro de los beta-2 adrenérgicos tenemos a los no selectivos y a los selectivos. Dentro de los no selectivos está la adrenalina, la efedrina y la isoprenalina, ¿no? Este tipo de fármacos produce activación de receptores alfa y receptores beta. Activa ambos receptores. En el caso de la adrenalina, por ejemplo, lo vamos a utilizar como una última alternativa si no sirve un beta-2 selectivo. Si el beta-2 selectivo no sirve, ahí recién recurrimos a la adrenalina. ¿Ya? La adrenalina se utiliza en un estatus asmático, es una broncocontracción severa. Ahí vamos a utilizar la adrenalina. Ahora, dentro de los selectivos tenemos a las catecolaminas y las no catecolaminas.
Dentro de las catecolaminas, ahí está la isotarina. Estas no son muy usadas, las que son más utilizadas son las no catecolaminas. Es el salbutamol, el fenoterol, orciprenalina, salmeterol, el clenbuterol, ¿no? En este grupo también está la ritonina y la terbutalina. Eh, Estos son fármacos que actúan a nivel de receptores beta 2, ¿no? Estos receptores beta 2 se encuentran principalmente a nivel de músculo liso bronquial y cuando estos receptores se activan, lo que genera es una broncodilatación, ¿no? Debido a su acción sobre estos receptores beta 2. De ahí el nombre de beta 2 adrenérgicos, ¿no? Los beta 2 adrenérgicos. Ya, ese es el grupo entonces de los beta 2 arenérgicos. Los no selectivos, estos se utilizan como última opción, ¿no? Cuando los selectivos no sirven, especialmente las no catecolaminas, ahí recién utilizamos a estos no selectivos, ¿no? Y principalmente ahí usamos la adrenalina. Dentro de las metilsantinas, hay dos metilsantinas que se utilizan a nivel hospitalario. Tenemos a la teofilina, que es un fármaco que solo se da por vía oral y el otro viene a ser la aminofilina, que es su equivalente, pero por vía parenteral, ¿ya? La teofilina y la aminofilina. Estos son fármacos que tienen diferentes mecanismos de acción, ¿ya? Uno de los mecanismos de acción es que producen bloqueo de los receptores adenosínicos, y al bloquear estos receptores adenosínicos generan broncodilatación. De los anticolinérgicos o antimuscarínicos se utiliza el bromuro ipratropio, ¿no? Este es un fármaco que bloquea los receptores M3 que están ubicados a nivel de músculo liso bronquial y cuando este receptor se bloquea genera broncodilatación, ¿ya? Estos son entonces los tres grupos, los tres subgrupos de broncodilatadores que utilizamos, ¿ya? Los beta-adrenérgicos, dentro de los beta-adrenérgicos están los no selectivos, o sea, aquellos que activan a receptores alfa, beta, los selectivos, que específicamente actúan a nivel de receptores beta 1, beta 2, y, específicamente beta 2, ¿no? Esos son los beta 2 adrenérgicos. Y estos son los que más se utilizan en asma bronquial, ¿no? Ahí está el salbutamol y el fenoterol. Esos dos se utilizan bastante a nivel hospitalario, ¿ya? De ahí vendría el salmeterol, el clenbuterol. El caso de la ritodrina y la terbutalina tienen utilidades ginecológicas. En asma bronquial no se utilizan mucho, ¿no? Se utilizan más en lo que viene a ser como tocolíticos, ¿no? La terbutalina y la ritodrina. Ya, entonces son los tres grupos de broncodilatadores que disponemos en asma bronquial. Ahora, de los antiinflamatorios esteroideos, tenemos a los sistémicos y a los inhalatorios. Dentro de los sistémicos está la prednisona, que alcanza concentraciones adecuadas a nivel de la circulación general, por eso se denomina sistémico, y esta prednisona solo se da por vía oral, ¿ya? El otro vendría a ser este, la prednisolona, ¿no? La prednisolona, que también es un sistémico que se da solo por vía oral. Dentro de los inhalatorios está la beclometasona. Ese es el corticoide más utilizado en asma bronquial como antiinflamatorio, ¿ya? La beclometasona. Hay otros, como el caso de la budesonida, la flunesolida y la fluticasona, que también se utilizan, ¿no? Pero el más usado es la beclometasona, ¿ya? Tenemos también preventivos asmáticos. Dentro de los preventivos asmáticos están los bloqueadores de liberación de mediadores y en este grupo están las cromonas. Está el nedocromilo sódico, el cromoglicato sódico, que básicamente lo que van a hacer, lo que van a producir es el bloqueo de la liberación de mediadores químicos, ¿no? Los mediadores que hemos mencionado. Ahora, de los antihistamínicos, hay dos antihistamínicos que se podrían utilizar como preventivos asmáticos, que son muy buenos. Está el ketotifeno y el otro es la cetiricina.
¿ya? El ketotifeno y la cetiricina. Estos son dos muy buenos antihistamínicos, antialérgicos que se pueden usar como preventivos asmáticos. Ahora, los antileucotrienos, estos son el Sileutón, el Montelukast, Safirlukast, el Pranlukast, ¿no? El Montelukast es el más usado de este grupo. Ahora, estos antileucotrienos lo que van a hacer es bloquear a los receptores de leucotrienos. Cuando estos receptores son bloqueados, eso genera una broncodilatación, ¿no? En el caso del Montelukast hay un tratamiento incluso que se puede dar durante todo un año, y con fines de prevenir asma bronquial, ¿no? Es un tratamiento que se puede usar, ¿no? En el caso del Montelukast. Claro, eso va a depender del paciente. Hay algunos que solo requieren de un mes, hay otros de 2 meses y hay otros incluso que lo puedes dar durante todo un año, ¿no? Eso va a depender del organismo de la persona, ¿no? En ese aspecto, el Montelukast es un antileucotrieno muy utilizado para prevenir asma bronquial, ¿ya? Esos serían los principales fármacos que utilizamos en el tratamiento del asma bronquial. Ahora, de acuerdo a la severidad entonces del asma bronquial, ¿no? Hemos visto que hay un asma persistente, perro intermitente, persistente leve, persistente moderado y está el persistente severo, ¿no? De acuerdo a esta severidad, se da un tratamiento farmacológico. En el caso del intermitente, ¿no? Que es el más leve de todos, aquí simplemente hay que dar un broncodilatador de manera condicional. Y de los broncodilatadores, el que se utiliza es el beta 2 arenérgico, ¿no? Los beta 2 arenérgicos, los agonistas beta 2 arenérgicos. El salutamol, el fenoterol, esos dos son los que más se utilizan, ¿ya? Y se deben dar de manera condicional, o sea, condicional al broncoespasmo, solo de manera condicional. En el caso del persistente leve, lo que se adiciona es un corticoide, ¿ya? Se utiliza un corticoide inhalatorio en dosis bajas. Se empieza con dosis bajas. Es lo que se va a adicionar. Eh, eh, el, el, el agonista beta 2 se utiliza de manera condicional, se puede usar de manera condicional, condicional a broncoespasmo, y lo que se adiciona en este caso es el corticoide inhalatorio. Podría ser beclometasona, ¿no? En dosis bajas. En el caso del persistente moderado, que es un poquito más severo, donde ya hay que hacer una evaluación si hospitalizamos o no al paciente, aquí se introduce este, lo que se va a introducir en este caso es el corticoide inhalatorio, pero en dosis altas, ¿no? Ya se utiliza un corticoide inhalatorio en dosis altas. Y en este caso, el agonista beta 2 se tiene que utilizar ya no de manera condicional, ¿no? Y aquí ya hay la necesidad de instaurar ya un tratamiento. Podría ser cada 4 o cada 6 horas, ¿no? El uso del agonista beta 2 y la posibilidad de utilizar otro tipo de broncodilatador, ¿no? Que podría ser un anticolinérgico o podría ser una metilsantina, ¿ya? Entonces, un corticoide en dosis altas, el beta 2 arenérgico hay que utilizarlo ya, instaurar ya una dosificación que podría ser cada 4 a cada 6 horas. En el persistente severo, aquí el paciente ya está hospitalizado y aquí ya utilizamos un corticoide oral, ¿ya? Se utiliza un corticoide oral, como el caso de la prednisona. El corticoide inhalatorio en dosis altas, el agonista beta 2 por lo general es 2 inhalaciones, o sea, 2 puffs cada 4 a 6 horas, ¿ya? Y utilizamos ya un corticoide oral, ¿ya? Ese es el tratamiento del persistente severo. ¿Ya? Corticoide inhalatorio en dosis altas, el uso de la onista beta 2 2 puffs cada 4 a 6 horas, y el corticoide oral, ¿ya? Y ver también la posibilidad, dependiendo de la situación, dependiendo de qué tan severo sea esa asma, introducir algún otro tipo de broncodilatador, ¿no? Que podría ser una metilsantina o podría ser un antimuscarínico como el bromuro y pratropio.
¿ya? Entonces, en el leve, usamos simplemente el beta 2 de manera de manera condicional, ¿ya? El agonista beta 2 inhalatorio de manera condicional, en el que es moderado, introducimos ya el corticoide, ¿ya? En dosis bajas, usamos un corticoide en dosis bajas, y el agonista beta 2 también lo puedo seguir usando de manera condicional, ¿ya? Ahora, en lo que es ya el persistente, ¿cómo se llama este? El persistente moderado, ¿no? Usamos aquí ya usamos un corticoide inhalatorio en dosis altas, ¿no? Hay que usar ya un corticoide inhalatorio en dosis altas. Usamos el agonista beta 2. De preferencia hay que utilizar un agonista beta 2 de larga duración. El salbutamol no es de larga duración. El que es de larga duración ahí es el formoterol y el salmeterol. Esos son de larga duración, ¿ya? Y utilizar tal vez algún otro broncodilatador que podría ser una metilxantina o el bromuro ipratropio, ¿ya? Y en el que es el severo, ahí ya se utiliza un corticoide oral, ¿ya? Ahí se utiliza un corticoide oral, se utilizan los agonistas beta 2, 2 puffs cada 4 a 6 horas, ¿no? Por lo general esa es la dosis, ¿ya? Estos son los cuidados de enfermería, que básicamente en un paciente asmático lo que debemos controlar siempre es su saturación de oxígeno, ¿ya? Cuánto está saturando para ver cómo está su frecuencia respiratoria, ¿no? Cada 8 horas, la posición del paciente tiene que estar semisentado, su frecuencia cardíaca respiratoria hay que controlarla, ver si hay obstrucción respiratoria, si hay cianosis, ¿no? Y si tiene buena saturación, ¿no? Eso se evalúa con el saturómetro, ¿ya? Ahora, si voy a usar un fármaco por vía inhalatoria, como un agonista beta 2 inhalatorio o el bromuro ipratropio o el corticoide inhalatorio, siempre lo debo utilizar con el aerocámara, ¿ya? Siempre debo de usar una aerocámara. Hay tres tipos de aerocámaras. Hay una aerocámara para adultos, hay una aerocámara pediátrico y hay un aerocámara que es el más pequeño para neonatos, ¿no? Hay tres tipos de aerocámara que existen, ¿ya? Entonces, siempre hay que utilizar ese inhalador siempre con el aerocámara. No lo puedo usar de manera directa, porque si lo utilizo de manera directa, el inhalador se puede contaminar y yo me puedo contaminar, ¿no? Me puedo contaminar con algún agente patógeno, ¿no? Que podría ser un hongo, por ejemplo, ¿no? Me podría generar, por ejemplo, a nivel de la boca, un problema de candidiasis bucal. ¿Ya? Entonces, estos son los pasos correctos de cómo debo utilizar el aerocámara. ¿Ya? Lo primero que hay que hacer es agitar fuerte el inhalador, ¿no? Agitar 2 a 3 veces el inhalador. Y una vez que lo he agitado, lo coloco sobre el aerocámara. ¿Ya? Acoplo el inhalador al orificio del aerocámara y siempre en posición vertical. ¿Ya? El inhalador debe estar siempre en posición vertical. Luego hago una expiración, expiro, ¿no? Hago una expiración profunda y luego coloco el aerocámara en mi boca, siempre en posición vertical, aprieto el cartucho una vez y una vez que apreté el cartucho hago una inspiración, ¿ya? Hago una inspiración. Luego de esto, retiro el aerocámara de la boca y aguanto la respiración, ¿no? Por un minuto. Aguanto la respiración por un minuto, ¿ya? Y esa es la forma correcta como debo de usar el aerocámara. Ahora, cada vez que utilice el aerocámara con el inhalador, lo recomendable es que siempre haga un enjuague bucal, ¿ya? Haga un enjuague bucal y lave el aerocámara, ¿ya? Por lo menos una vez al día, ¿no? Una vez al día. La higiene de la aerocámara es importante para evitar los problemas de candidiasis bucal o algún problema infeccioso que se podría producir, ¿ya?
hacer el lavado de la aerocámara y lo otro es hacer los enjuagues bucales, ¿no? Lo podría hacer con agua tibia o si tengo bicarbonato a la mano, con agua bicarbonatada, hago los enjuagues bucales, ¿no? De esa forma voy a evitar los problemas infecciosos, ¿no? Como el caso de la candidiasis bucal. ¿Ya? Estos son los beta-2 arenérgicos, que son los principales broncodilatadores que se utilizan. ¿Ya? Dentro de estos, los más utilizados está el salbutamol y el fenoterol, ¿ya? El salbutamol y el fenoterol. Esos son los dos broncodilatadores beta 2 más usados, ¿ya? Su mecanismo de acción es que actúan sobre estos receptores beta 2 produciendo broncodilatación. Se metabolizan a nivel hepático, principalmente, ¿ya? En el caso del formoterol, formoterol, no, salmeterol, perdón, del salmeterol, ¿ya? Del salmeterol, bueno, y también del formoterol, ¿no? Salmeterol y formoterol, esos son dos beta 2 que son de acción prolongada, ¿ya? Este salmeterol, por ejemplo, su vida media es 5.5 horas, tiene un inicio de acción de entre los 10 a 20 minutos y tiene una duración de acción de 12 horas, ¿no? O sea, es el que tiene la duración más larga, ¿no? Este salmeterol, algo parecido al formoterol. Esos son de acción prolongada, ¿no? A diferencia del salbutamol, ¿no? El salbutamol, su duración de acción es 8 horas, ¿no? Es 8 horas, ¿no? Y el formoterol y el salmeterol es casi 12 horas, ¿no? Su duración de acción. ¿Ya? Es por eso que son de acción prolongada, o sea, más tiempo van a quedar retenidos en el organismo. El caso de la adrenalina, no olvidarse que la adrenalina es un fármaco que es un adrenérgico selectivo, ¿no? Es selectivo porque activa receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, o sea, activa todos los receptores adrenérgicos. Y este lo vamos a utilizar solo en situaciones en las cuales se trate de un broncoespasmo severo, ¿no? Un broncoespasmo que no calma con los otros beta 2, ¿no? Que no calma con el salbutamol, con el fenoterol, el salmeterol, el formoterol. Si ya utilicé esos beta 2 y el broncoespasmo continúa, ahí recién utilizo la adrenalina, ¿ya? Ahora, dentro de sus efectos adversos frecuentes, ¿qué es lo que tiene que conocer? Están los problemas de taquicardia. ¿Cuándo se van a presentar estos problemas de taquicardia? Estos problemas de taquicardia se presentan cuando utilizamos una dosis alta del beta 2, ¿ya? Cuando se utiliza una dosis alta del beta 2 y cuando se utiliza por un tiempo prolongado, esa dosis alta hace que no solo active al beta 2, sino también active al beta 1, porque se está utilizando una dosis alta, ¿ya? Se activa el beta 1 y como consecuencia de la activación del beta 1, eso va a generar que el corazón contraiga, haya una mayor contracción cardíaca, ¿no? Y por lo tanto la frecuencia cardíaca se incrementa y eso produce el problema de taquicardia. ¿Ya? Entonces, ese es un efecto adverso frecuente con los beta 2, especialmente con el salbutamol y con el fenoterol. Ahora, las palpitaciones, los temblores, esas son consecuencias de la taquicardia que se produce debido a la activación de estos receptores beta 1, ¿ya? Intranquilidad, nerviosismo, esos son efectos a nivel del sistema nervioso central que también se pueden presentar de manera frecuente. ¿No? En niños es muy común, por ejemplo, observar esos efectos, ¿no? El problema de intranquilidad y nerviosismo. Cuando tú das ese beta 2, este, por un largo tiempo, ¿no? Por más de 7 días, se presentan estos problemas de intranquilidad y nerviosismo, ¿no? Y si utilizas una dosis alta, se presentan los problemas de taquicardia, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Infrecuentes, cefalea, tos, irritación bronquial, sequedad de la boca, ¿ya?
raros, broncoespasmo, dolor torácico, somnolencia, náuseas y vómitos. El que se tiene que abordar son de los frecuentes, ¿ya? Taquicardia, palpitación, temblores a nivel de las manos, intranquilidad y problemas de nerviosismo. Dentro de sus precauciones, por lo tanto, hay que tener cuidado en pacientes que tengan algún tipo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Algún tipo de problema cardíaco o problemas de hipertensión arterial, ¿no? En ese tipo de pacientes hay que tener cuidado, ¿ya? En pacientes hipertiroideos también hay que tener cuidado debido a que su metabolismo está aumentado. El sistema simpático en un paciente hipertiroideo está demasiado activado, hay liberación demasiada de catecolaminas, ¿no? Y eso podría agravar el problema de taquicardia. El feocromocitoma, eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a hipertensión. Este es una enfermedad que se caracteriza por una tumoración renal y esa tumoración renal secreta una alta cantidad de catecolaminas, especialmente adrenalina y noradrenalina. Y esa adrenalina, noradrenalina hace que la presión suba, ¿no? Debido a la excesiva activación de los receptores alfa-adrenérgicos. Y eso vendría a ser el feocromocitoma, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento del feocromocitoma es quirúrgico y también dar un tratamiento a base de beta bloqueadores. ¿Ya? Problemas de diabetes también es una precaución. ¿Por qué? ¿Ya? Porque es una precaución el uso de los beta 2 en un paciente diabético, porque a nivel hepático tenemos receptores beta 2 y cuando estos receptores beta 2 se activan a nivel hepático, aumenta los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, puede generar hiperglicemia. Entonces, una precaución será en un paciente diabético. ¿Ya? Estos beta 2 son categoría C. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener cuidado, hay que tener precaución, o esto es una precaución de administrarlo en gestantes, ¿no? Debido a que es una categoría C, ¿ya? En ancianos también hay que tener cuidado de utilizarlos, ¿ya? En cuanto a las indicaciones, bueno, ahí están las dosis, ¿ya? Esas son las dosis de los beta 2. En el caso del salbutamol, que es el más usado, son dos puffs, ¿no? Son dos puffs que se pueden dar cada 4 a 6 horas, ¿ya? El más usado es el inhalatorio, ¿no? El más usado es el inhalatorio, ¿ya? En el caso de las indicaciones de los beta 2, crisis asmática, asma bronquial, bronquitis, en caso de enfisema pulmonar, bronquiectasis, bronquiectasis en estatus asmático, este, se puede usar el beta 2, pero si no calma, ahí ya se tiene que recurrir a la adrenalina, ¿ya? Y en caso de POC, ¿no? De enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ahí también se puede usar un beta 2, ¿ya? Entonces, básicamente lo utilizamos en este tipo de problemas respiratorios, ¿no? Especialmente en asma bronquial, ¿no? En asma bronquial, ¿ya? Las metilxantinas, este es el caso de la aminofilina y la teofilina. La diferencia de estos dos fármacos es que la aminofilina se da por vía parenteral y el que se da por vía oral es la teofilina, ¿ya? O sea, el equivalente parenteral es la aminofilina y el oral es la teofilina. Estos son metilxantinas. ¿Cómo actúan las metilxantinas? Hay varios mecanismos de acción de estas metilxantinas. Uno de estos es que produce bloqueo de receptores adenosínicos, el receptor adenosínico A1 y A2. Al bloquear estos receptores adenosínicos que están a nivel bronquial, genera broncodilatación, ¿ya? Va a generar un cuadro de broncodilatación. Dentro de sus acciones, producen sensibilización de receptores beta 2 arenérgicos, ¿no? Es por eso que se pueden utilizar de manera conjunta con los agonistas beta 2, ¿no? Utilizas la metilxantina, estos receptores beta 2 van a quedar sensibilizados y puedes utilizar el agonista beta 2, ¿ya?
O sea, ahí se va a generar un sinergismo con los beta 2 y también con los corticoides, ¿ya? Con los corticoides también hay un sinergismo. Producen inhibición de la liberación de mediadores químicos, estimulan el centro respiratorio y tienen acciones diuréticas, ¿no? Esa también es una acción de las metilxantinas, ¿ya? La acción diurética. ¿Qué otra cosa más? Ah, ya, de las precauciones, de los efectos adversos, en el caso de las metilxantinas, los principales efectos adversos son los gastrointestinales, ¿ya? Náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Esos son los más frecuentes. Y los más severos son vómitos oscuros y problemas de deshidratación. Esos serían los efectos adversos más frecuentes de las metilxantinas, ¿ya? Dentro de sus indicaciones se pueden usar en asma, en EPOC, estatus asmático, si no, en una broncoconstricción severa se puede usar metilxantinas, pero si no es útil, ahí se recurre ya a la adrenalina, ¿no? Como ya les he estado diciendo, ¿ya? En un asma crónico, es decir, en un asma nocturno, se puede usar las metilxantinas y en el apnea del prematuro están indicadas, ¿ya? En el caso del apnea del prematuro está indicadas el uso de las metilxantinas. ¿Ya? Esta es la dosificación de las metilxantinas, tanto de la teofilina como la aminofilina, tanto pediátrica como en adultos, ¿ya? Y finalmente, el otro broncodilatador es el bromuro ipratropio, ¿ya? Este bromuro ipratropio, como ya lo hemos visto, es un antimuscarínico, ¿ya? Es un antimuscarínico. O sea, es un fármaco que va a bloquear al receptor M3, que está a nivel de músculo lisobronquial. Cuando este receptor M3 es bloqueado, se produce broncodilatación, porque cuando la acetilcolina lo activa, genera broncocontracción. Pero si se bloquea ese receptor, va a generar broncodilatación, ¿no? Es por eso que es un broncodilatador, ¿ya? Tiene un efecto similar a los beta 2, ¿ya? Un efecto similar al de los beta 2, pero de inicio más lento. Es de inicio más lento. El bromuro ipratropium es de elección en bronquitis crónica y enfisema. ¿Ya? Es el fármaco de elección en un problema de bronquitis crónica y enfisema. Dentro de sus efectos adversos frecuentes es tos, se cae de la boca porque es un antimuscarínico, ¿no? Como es un antimuscarínico, al bloquear el M3 que está a nivel de las glándulas salivales, inhibe la secreción de saliva. Eso produce serostomía y eso va a generar sequedad de la boca, ¿ya? eh, puede generar un sabor desagradable, ¿ya? Y dentro de los raros, dermatitis, rash cutáneo, eritema, ¿no? O sea, es hipersensible, dolor ocular agudo, ilioparalítico, visión borrosa, ¿no? Eso debido al bloqueo también del M3, ¿no? Que está a nivel ocular, produciendo midriasis, ¿no? Que vendría a ser un efecto del antimuscarínico, ¿ya? Cefalea, vértigo, náuseas, sudoración, ¿no? Y temblores, ¿ya? Dentro de las indicaciones, asma, EPOC, bueno, en estatus asmático se puede usar, ¿ya? Pero si eso no calma, ahí se recurre a la adrenalina. Y de elección en bronquitis crónica y enfisema. En una bronquitis crónica y enfisema es el fármaco de elección, ¿ya? Entonces son los tres grupos de broncodilatadores que se utilizan. Ahora, en cuanto a su uso en gestantes, ya aquí en esta diapositiva está la categoría de los fármacos que se pueden usar en gestación, ya. Como ven, de los beta 2 de los broncodilatadores, el que es categoría B es la terbutalina, el bromuro ipratropio, ¿no? Estos dos son categoría B, o sea, son seguros en la etapa de gestación. Y los dos también son compatibles en la etapa de lactación. ¿Ya? Sí lo puedes utilizar. En el caso del salbutamol, salbutamol, formoterol, salmeterol y teofilina, esos son categoría C. ¿Ya? Esos son categoría C. Con los que son categoría C hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay 50% de probabilidad que produzca teratogenia, como también hay 50% de probabilidad que no produzca nada. ¿Ya? Ese es un fármaco que es categoría C. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener
si se decide utilizarlos, hay que tener cuidado, ¿ya? Justamente por el riesgo de que se podría presentar la teratogenia, ¿ya? Con el caso de la terbutalina, ipratropio y formoterol, perdón, terbutalina y bromuro ipratropio, estos son los más seguros, de los beta 2, ¿ya? En el caso de los corticoides, ¿no? Esto ya rápidamente lo voy a explicar porque esto ya lo vimos cuando hicimos AINES. El caso de los corticoides tienen dos mecanismos de acción, ¿no? Uno que es el genómico y el otro que es el no genómico. En el caso del genómico, este mecanismo de acción empieza cuando el corticoide se une a su receptor que está a nivel intracelular. Luego, ese complejo corticoide receptor se trasloca al núcleo, o sea, atraviesa la membrana nuclear y va a llegar al núcleo de la célula. Y luego se une al DNA. Eso genera la síntesis de un RNA mensajero específico que va a generar una proteína específica, que en este caso es la lipocortina. Ese es el mecanismo de acción genómico, ¿ya? Y el no genómico es cuando esta lipocortina produce inhibición de la fosfolipasa A2, ¿ya? Se inhibe la fosfolipasa A2. Cuando se inhibe esta enzima, esto va a generar como consecuencia la inhibición de la síntesis de prostalaninas, ¿ya? O sea, la fosfolipasa 2, no olvidarse que es una enzima que lo que hace es liberar ácidos poliinsaturados, como el caso del ácido araquidónico. Y sobre este ácido araquidónico actúan las ciclooxigenasas, generando prostalaninas. Pero si inhibimos a la fosfolipasa 2, al final la consecuencia va a ser que se inhiba la síntesis de prostalaninas, ¿no? Ese es el mecanismo de acción no genómico. ¿Ya? Entonces la consecuencia final es la inhibición de la fosfolipasa 2 que va a impedir que se sinteticen prostalaninas. No solo prostalaninas, también se inhibe la síntesis de leucotrienos. ¿Ya? En- entonces, de los corticoides, de manera preventiva, ¿no? Por vía oral se utiliza la prednisona y la prednisolona. ¿Ya? Estos son los dos corticoides que podría utilizarlo de manera preventiva por vía oral, ¿ya? La indicación de estos corticoides es en caso de un asma persistente grave, ¿ya? Un asma persistente grave. Ahí se pueden usar esos corticoides. Los inhalatorios más usados son la beclometasona, fluticasona, flunezolide y la budesonida. Escasos efectos secundarios, ¿no? Este, estos son claves para la eficacia en uso regular de acción preventiva sin efectos broncodilatadores, ¿no? Y en el caso de los endovenosos, los parenterales, es la que se utiliza, es la hidrocortisona o la metilprednisolona, ¿ya? Metilprednisolona, hidrocortisona. Estos ya se van a usar en el caso de una agudización grave del asma, ¿ya? O sea, en un asma crónico que sea severo, ¿ya? Ahí se utilizan estos corticoides parenterales, ¿ya? En el caso de la hidrocortisona, en el caso de la metilprednisolona. De lo contrario, podemos usar el oral, prednisona, prednisolona, o el inhalatorio, ¿no? Beclometasona, fluticasona, ¿ya? Efectos adversos frecuentes, estos también los hemos visto, ¿no? Nerviosismo, alteración del sueño, problemas de indigestión, candidiasis oral, afonía, ¿ya? Es por eso que de todos los grupos que hemos visto que actúan a nivel como tanto broncodilatadores que hemos visto, los que tienen un alto riesgo de producir estos problemas de candidiasis oral son los corticoides, ¿ya? Entonces, sí o sí, cuando usas un corticoide, después de que lo utilices, tienes que hacer un enjuague bucal, porque estos son los que podrían generar los problemas de candidiasis oral, ¿ya? Y eso lo previenes con los enjuagues bucales. Un poquito de agua bicarbonatada, ¿no? Disuelves el bicarbonato con agua
y te haces tu enjuague bucal, ¿no? Para evitar estos problemas de candidiasis oral. Cada vez que utilices el corticoide, ¿ya? El corticoide, especialmente con el corticoide inhalatorio, con los inhalatorios. En dosis prolongadas pueden producir el síndrome de Cushing, ¿ya? Ese síndrome de Cushing se produce cuando usas un corticoide en dosis altas, ¿ya? Puede generar aumento de peso, puede generar edema, puede generar osteoporosis, ¿no? Desbalances endocrinos, alteraciones psiquiátricas, problemas de diabetes, ¿no? Acné y problemas de hemorragia digestiva alta, ¿no? Eso también se puede presentar con los corticoides, ¿no? Debido a que estás inhibiendo la síntesis de prostalaninas citoprotectoras, ¿ya? Como precaución, estos corticoides lo que hacen es disminuir el sistema inmune, ¿no? Como producen una disminución del sistema inmune, hay que tener precaución en pacientes con inmunosupresión, ¿no? En pacientes con VIH, en pacientes que tengan problemas de herpes, hay que tener cuidado. En hipertensión arterial, en problemas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Debido a que pueden generar edema y eso puede generar hipertensión, ¿ya? En problemas de diabetes, en problemas de gastritis, úlcera, en miastenia gravis, en niños y adolescentes también hay que tener cuidado de usar los corticoides, ¿ya? Ahora, en algunos casos podrías utilizar un broncodilatador, ¿no? Un beta 2, podrías usar un antimuscarínico y un antiinflamatorio. Si el médico te ordena usar los tres, ¿cuál es el orden en el cual los debes utilizar? ¿Ya? Primero debes utilizar el beta 2. Lo primero que debes usar es el beta 2. Primero usas el beta 2. Ahora, si te ha mandado un antimuscarínico como el bromuro ipratropio, lo utilizas en segundo lugar. Primero el beta 2, luego el, este, el bromuro ipratropio y al final se utiliza el corticoide, ¿ya? Al final se utiliza el corticoide. En ese orden debo utilizarlo, ¿ya? Entonces, eso es todo lo referente a lo que vendría a ser la terapia en asma bronquial. Ahora, hay fármacos que actúan también a nivel respiratorio, ¿ya? Es el caso, por ejemplo, de los antitusígenos, que se utilizan en caso de tos improductiva, ¿ya? Estos antitusígenos los vamos a utilizar en tos improductiva. En tos productiva no debemos utilizarlos. En tos productiva simplemente agua o inhalaciones con agua, nada más. Porque una tos productiva es una tos en la cual el paciente está expectora, ¿no? Hay eliminación de secreciones y ahí no habría tanto problema. El problema es cuando es una tos seca, ¿no? Si es una tos seca, es una tos improductiva. No hay movilización de secreciones y eso podría causar daño del paciente, ¿no? En esa situación sí debemos utilizar antitusígenos, ¿ya? ¿Cuáles son los antitusígenos más utilizados? De los antitusígenos más utilizados hay tres, ¿ya? Está la codeína, el dextrometorfano y el clobutinol, ¿ya? Codeína, dextrometorfano y el clobutinol. Esos son los, estos son los antitusígenos más usados. Hay más, solo quiero que se acuerden de esos tres, ¿ya? Codeína, dextrometorfano y el clobutinol. El mecanismo de acción general de estos antitusígenos es que producen depresión de los centros vulvares. En algunos casos tienen un efecto anestésico local. Hay reducción de las secreciones y hay reducción de los broncoespasmos, ¿ya? Ese es un mecanismo de acción general de los antitusígenos. Ahora, estos dos son bien usados, la codeína y el dextrometorfano, ¿ya? Aquí hay algunas diferencias entre estos dos antitusígenos. En el caso de la codeína tiene una mayor eficacia como antitusígeno. En el caso del estrometorfano, tiene una muy buena eficacia. Ahora, ¿cuándo usar codeína y cuándo usar estrometorfano? Eh, Vas a usar la codeína cuando haya, por ejemplo, una tos hemoptoica. Si hay una tos
con hemoptisis, ahí usas la codeína. Pero si es una tos donde no hay hemoptisis, utilizas el dextrometorfano. ¿Ya? Es una diferencia entre estos dos. La codeína es un analgésico, es un opioide débil, ¿no? Este pertenece a los opioides débiles. Y los opioides débiles son analgésicos propiamente dichos, o sea, actúan a nivel del sistema nervioso central. En el caso del dextrometorfano, no tiene actividad analgésica, ¿ya? El que tiene actividad analgésica es la codeína. Como efecto adverso, la codeína puede producir náuseas, puede producir sedación, puede producir estreñimiento y puede producir depresión respiratoria. Y en algunos casos puede generar problemas adictivos, ¿ya? En algunos casos. En el caso del estrometorfano no es adictivo porque no actúa a nivel del sistema nervioso central y no produce depresión respiratoria, ¿ya? Esa es una, entre comillas, ventaja del estrometorfano, ¿no? Que no produce depresión respiratoria y no genera tampoco adicción, ¿ya? De los expectorantes y mucolíticos, ¿ya? ¿Cuáles son los principales expectorantes y mucolíticos que se utilizan? Hay tres: la N-acetilcisteína, la bromexina y el ambroxol, ¿ya? Acetilcisteína, bromexina y el ambroxol. Esos tres son los principales expectorantes y mucolíticos que vamos a utilizar. Eh, en el caso de la acetilcisteína, ¿no? No olvidarse que esta acetilcisteína es un mucolítico muy bueno, ¿ya? Lo que hace la acetilcisteína es romper los enlaces puente y sulfuro que están presentes a nivel de la flema, ¿no? La flema está formada tiene proteínas cuyos enlaces son enlaces puente y sulfuro. Entonces, lo que hace la acetilcisteína es romper esos enlaces puente y sulfuro de tal forma que al final la flema va a fragmentar, ¿no? Se fragmenta en pequeñas porciones y al final se expectora, ¿ya? O sea, la acetilcisteína es un muy buen expectorante y mucolítico, ¿ya? Ahora, el otro uso de la acetilcisteína que no se deben de olvidar es que se puede usar como antídoto en una intoxicación por paracetamol, ¿ya? Porque la acetilcisteína produce aumento de los niveles del glutatión, ¿no? El glutatión es un antioxidante que se genera dentro del organismo. Y la acetilcisteína puede inducir una mayor síntesis de glutatión en el organismo, ¿no? Y eso lo hace útil como antídoto o intoxicación por paracetamol, ¿ya? Los otros dos mucolíticos expectorantes son la bromexina y el ambroxol, ¿ya? La bromexina deriva del alcaloide de la nuez, el ambroxol es uno de sus metabolitos de la bromexina. La bromexina induce depolarización de las mucoproteínas e estimula la actividad del epitelio ciliar, ¿no? Facilita la actividad lisosomal, o sea, el de los lisosomas, va a facilitar la actividad de los lisosomas, ¿no? Que son las enzimas, las enzimas que están a nivel del citosol de la célula, ¿ya? Esos también son mucolíticos, ¿no? La bromexina y el ambroxol, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que es la terapia usada en TBC, ¿ya? Existen fármacos tuberculostáticos y esos fármacos tuberculostáticos, para que se utilicen, hay esquema de tratamiento. Esos esquemas están plasmados en esta resolución ministerial, ¿ya? Es una resolución, la número 752 del 2018, ¿no? Donde se encuentra los esquemas que se deben de utilizar en el tratamiento de un paciente con TBC, ¿ya? Esto de aquí vendría a ser el resumen de esa norma técnica en la cual están estos fármacos tuberculostáticos, ¿ya? Eh, en el caso de los tuberculostáticos, del tratamiento de la TBC, el esquema básico es darlo en una primera fase y luego darlo en una segunda fase, ¿ya? En la primera fase, esta primera fase, como ven ahí dice 2-RHZE, ¿ya? Ese 2 que ven al inicio significa que el tratamiento dura 2 meses, ¿ya? Este es un tratamiento que dura 2 meses. En la segunda fase, puede variar dependiendo
del paciente. Por lo general se da 4 meses, ¿ya? En algunos casos se da 7 meses, en algunos casos se da 10 meses, ¿no? Ese es el tratamiento de la segunda fase, ¿ya? Por lo general es 4 meses, ¿no? El tratamiento común de un paciente con TBC en segunda fase es 4 meses, ¿ya? Ahora, en el caso de la primera fase, se debe dar, todos los días. El tratamiento que se debe dar es diario, exceptuando domingos y feriados, ¿ya? ¿Por qué no se da domingos y feriados? Porque este tratamiento se da a nivel de centro de salud. A nivel de centro de salud y a nivel hospitalario se da ese tratamiento. Entonces el paciente tiene que acudir al establecimiento y el enfermero le suministra el medicamento y delante del enfermero el paciente tiene que tomar el tratamiento. Y es la razón de por qué domingos y feriados no se da, no se da ese tratamiento, ¿no? En la primera fase, ¿ya? En la segunda fase el tratamiento es interdiario, 3 veces por semana, ¿ya? Se da 3 veces por semana en la segunda fase. Ahora, de los tuberculostáticos, los que se utilizan son la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida y el etambutol. Esos cuatro son los principales tuberculostáticos, ¿ya? Rifampicina, isoniazida, piracinamida y el etambutol. En algunos casos se da streptomicina, pero es un tratamiento ya específico. La streptomicina es un aminoglucósido. Streptomicina o canamicina, uno de los dos se da, ¿ya? Streptocannab. Eso ya es un tratamiento específico. Esos son antibióticos que se dan por vía parenteral, ¿ya? Pero de los tuberculostáticos propiamente dicho son esos cuatro: rifampicina, isoniazida, piracinamida y el etambutol. ¿Ya? Estos son los efectos adversos comunes de estos aminoglucósidos. Pueden generar daño auditivo, pueden generar neuropatía periférica, ¿ya? Pueden generar neuritis óptica, dolor articular, pueden producir cefalea, irritabilidad, náuseas, vómitos, diarrea, ¿ya? Esos son los efectos adversos frecuentes de estos tuberculostáticos. Ahora, en lo que es gestantes, en lo que viene a ser gestantes, ¿ya? El único que es categoría B es el etambutol. Este es el único que es categoría B, ¿ya? O sea, este es seguro en una gestante. Y también es compatible con la lactación, ¿ya? Es de bajo riesgo para el lactante y es seguro para la gestante. Los demás son categoría C, ¿ya? Categoría C. Ojo que no quiere decir que no se puedan dar, hay que darlo con precaución en una gestante, ¿no? Por ejemplo, el caso de la isoniazida. La isoniazida, para que sea segura en la gestante, lo debes dar junto con la vitamina B6, ¿ya? Con la piridoxina, ¿ya? Para que su uso sea seguro para la gestante, en el caso de la isoniazida, ¿ya? Entonces, eso sería todo lo referente a lo que vendría a ser el tratamiento de los problemas respiratorios, ¿ya? ¿Hay una consulta, pregunta que tenga al respecto de este tema? ¿Alguna consulta, pregunta que tengan? ¿Alguna consulta, pregunta? Ya, no hay consultas, voy a dejar de grabar.